Dios presente. Ese es el título de este sermón, basado en Hechos 7, versículos 19 al 16. Dios presente. No conozco a nadie que le gusten los problemas, pero algunos son inevitables. Las enfermedades, el duelo, las condiciones económicas difíciles, la persecución religiosa. Antes era algo común en Chile, pero no al nivel de en otras latitudes. Pero nada de esto depende de nosotros. Hay también problemas que son originados por nosotros: nuestra lengua, nuestro carácter, nuestra tosudez, nuestro voluntarismo y orgullo nos meten muy a menudo en problemas, ¿verdad? Pero también la integridad a veces nos mete en problemas. Y puestos en esta disyuntiva, somos tentados a ceder. Solo un poquito pensamos y zafamos. Pero tarde nos damos cuenta, cuando hemos obrado así, que ese ceder un poquito ha ocasionado una grieta en nuestro carácter que nos lleva a hermanarnos con cobardes y con traidores. Y esto es más frecuente, hermanos, de lo que quisiéramos reconocer. Hombres y mujeres que no son fieles a sus convicciones, no son fieles a sus promesas, ni son fieles a sus responsabilidades, para no tener problemas. En Esteban tenemos a un cristiano que no rehúye el problema. Él está convencido por la palabra de Dios que nada ni nadie impide la presencia de Dios en la vida de aquellos que se mantienen firmes. Nos ha presentado primeramente a Abraham, pero no exaltando su persona, sino llamando la atención al Dios de Abraham, al Dios de la gloria, al Dios que prometió, guió, ordenó y preservó a Abraham, aunque éste ni siquiera lo conocía cuando estaba en Mesopotamia, y servía, como todos sus contemporáneos, servía a dioses extraños. Aún así, Dios tuvo cuidado de él y lo guió y se le reveló. Ahora, Esteban se detiene en José, en este pasaje que hemos tomado. Recordemos que Esteban estaba defendiéndose de los que le acusaban. Él ya dejó establecida en su defensa que el escenario de la manifestación de Dios con Abraham no fue el templo, no fue Canaán, no fue Jerusalén, sino que fue Mesopotamia, allá, una tierra de paganos. Ahora Esteban traslada este escenario hasta Egipto. Los acusadores podían así darse cuenta que el Dios de Israel se manifiesta donde Él quiere. Él no está circunscrito a un lugar específico, ni delimita su gracia a una etnia especial. Más bien, nos aclara el punto el apóstol Pedro en Hechos 10:34, cuando él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero hay más en esta historia que nos cuenta Esteban. Recordemos que los judíos habían rechazado a Jesús y que esta era la causa por la cual Esteban mismo estaba siendo rechazado. Este rechazo es irracional. Nada lo justificaba, ni nada lo justifica. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, nos dice de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, Jesús ya había dicho a sus discípulos en Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Cuál palabra? Sin causa me aborrecieron. No hay motivo, no hay razón
para aborrecer, para rechazar al Salvador. En el versículo 8 de Hechos 7, Esteban nombra a todos los venerables de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. Todos ellos gozaban de una cierta dignidad en la memoria de los judíos, pero ello no les suponía perfecto y mucho menos infalible. Gozaron, sí, del favor de Dios, pero no porque ellos fueran inmaculados. Es que la perfección no se encuentra de este lado del cielo, a excepción del Señor Jesucristo. Pero la perfección no se encuentra de este lado del cielo, y hasta en los mejores santos vemos luces y sombras. Aunque nosotros tenemos la tendencia de honrar a nuestros héroes ocultando sus fallas, la Biblia ciertamente no lo hace. La Biblia nos descubre no solo la grandeza del hombre, sino que también su miseria. Es así como, no por presentarnos a Abraham como el padre de la fe, nos oculta su incredulidad manifiesta al mentir acerca de Sara, diciendo que era su hermana, cuando en realidad era su esposa. Nosotros hubiéramos tenido cuidado. Si vamos a presentar a alguien en esos términos tan elevados, bueno, hacemos a un lado los fallos y las cosas negras y oscuras. La Biblia no obra así. Ahora en el versículo 9 nos dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Mencionan por nombre la tierra ajena del versículo 6, cuando le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Ahí dice tierra ajena, más adelante él la nombra Egipto, que era un lugar de servidumbre, un lugar de maltrato. En este y los 5 versículos siguientes, Esteban resume 13 capítulos del libro de Génesis. Los judíos conocían la historia. De hecho, cada año al celebrar la Pascua, recordaban que Dios los había sacado de Egipto. Mas, ¿cómo fue que llegaron ahí? Los patriarcas, nos dice el texto, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Realmente fueron bien indignos los patriarcas al vender a sus propios hermanos. Y pensémoslo en un jovencito, dice la Biblia, tenía 17 años. Y lo vendieron a unos mercaderes que en la providencia de Dios lo vendieron a su vez como esclavo a un capitán egipcio de la guardia de Faraón. ¿Cuál fue la razón? Lo aborrecían. ¿Por qué causa? Por envidia. Esta causa no se la ha inventado Esteban. Él conoce la Biblia. Y él recuerda que en nuestra Biblia, en Génesis 37:11, dice literalmente lo mismo que él ha dicho. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José por 20 piezas de plata, que era el valor de un esclavo en ese entonces. La inflación hizo lo suyo, y para el tiempo de Cristo el valor de un esclavo era de 30 piezas de plata. Ese fue el precio que recibió Judas, el traidor, por entregar al Hijo de Dios, cumpliendo así la profecía de Zacarías 11:13, por 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. José fue vendido como esclavo a extranjeros. Jesús fue vendido por uno de los suyos a un poder extranjero. Ambos por precios de esclavos. Ambos aborrecidos sin causa. Ambos por envidia. Ambos por sus hermanos de sangre. Ambos sufrieron en manos extranjeras. Es imposible no hacer las comparaciones, y más tarde en su discurso Esteban evidenciará que lo que ha hecho es acumular evidencia histórica con el objeto de mostrar la maldad de los corazones de quienes se resisten al Evangelio. Eso es lo que está haciendo Esteban aquí.
Proverbios 27:4 nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La respuesta a esta pregunta retórica pareciera ser: nadie. Nadie se puede sostener ante esto. La envidia desea privar al otro de lo que tiene. Lo que sea que tenga, no lo debe tener, piensa el envidioso. Sean riquezas, posición, honra, capacidad, lo que sea puede ser objeto de la envidia. El envidioso solo descansa cuando en su retorcida mente comprueba que le ha privado al otro de lo que tiene. Si el objeto de la envidia es una virtud, no es que el envidioso la desee, lo que desea es que ya no la tenga su víctima. Y esto, volviendo al tema de José, a ojos de los patriarcas, solo se cumplía si José dejaba de ser libre, si desaparecía de sus ojos. Igual sucede con Jesucristo. ¿Por qué los hombres lo rechazan? ¿Por qué lo rechazó el Sanedrín? ¿No es acaso por la dureza de sus corazones? José era un buen muchacho, obediente. Él no consentía en la maldad de sus hermanos, quienes le maltrataron y le vendieron como esclavo. Sin embargo, resultó que este que había sido rechazado era quien Dios había dispuesto para que no murieran de hambre. José es un tipo de Cristo. Nos cuenta el Nuevo Testamento lo mismo acontecido a Cristo. Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué José despertó esa odiosidad? Fue a causa de las afirmaciones que él hacía, sostenidas por sus sueños y afirmadas por su conducta e integridad moral. Eso lo puede leer luego en el capítulo 37 del Génesis. A causa de sus afirmaciones, José fue aborrecido más y conspiraron contra él para darle muerte. Y sus hermanos le tenían envidia, dice Génesis 37:11. ¿Acaso ellos deseaban la integridad de José, su pureza moral o su obediencia? No, nada de eso. Ellos no deseaban esas cosas. Eso más bien era lo que les molestaba a ellos. Ellos no soportaban su presencia, porque su presencia les recordaba sus afirmaciones. Él, a pesar de ser de los menores, el anteúltimo entre dos hermanos, era superior a todos ellos, incluidos sus padres. ¿Qué hace que los hombres rechacen a Jesús? ¿No es acaso lo mismo? ¿No son las afirmaciones de Él y lo que Él dice de sí mismo? Si Jesús es presentado como un hombre bueno, nadie lo rechaza. Si se lo presenta como un importante líder religioso o como un importante profeta, hasta el Islam lo respeta. Un par de décadas atrás, algunos trasnochados lo presentaron como un agitador político, un líder social, un modelo de revolucionario que abogaba por la liberación de la explotación económica de los poderosos. Y hasta tuvo su vertiente teológica sostenida por teólogos incrédulos. Me topé un día con un doctor que decía que Jesús había sido un gran pensador, el más grande pensador de la historia. Bueno, nada de esto le preocupa a los hombres los más mínimos. Pero nuestro bendito Señor hizo estas afirmaciones, entre otras: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, en Juan 8:23. Yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo reaccionaron los hombres frente a estos dichos de Jesús? Un nativo de esto lo tenemos en Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esa es la reacción que provocan las afirmaciones del Señor.
rotundo rechazo. Y como por si fuera poco, las exigencias que él hace, lo hace odioso a la mente carnal. Miremos, por ejemplo, Lucas 14, versículos 26 y 27. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas son las demandas de él. Puede decir que él es un hombre, que es un buen hombre o un gran hombre, y no tendrás problema. Puede decir que él es un Dios, que él es un camino, que es una de las verdades, y serás aplaudido. Puedes presentarlo como un Dios simpático e incomprensivo, todo amor y compasión, que no le importa cómo tú vivas, siempre y cuando seas sincero y ames, y todo estará bien. Pero si afirma que Él es el único camino al Padre, la única verdad, y con el apóstol dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces, querido hermano, apréstate a ser rechazado. ¿Por qué los judíos del Sanedrín, los escribas y los fariseos rechazaron al Señor? No fue por un impedimento intelectual. Fue, igual que en el caso de los patriarcas con José, una razón moral. Lo mismo ocurre hoy. Quienes rechazan a Cristo y el Evangelio lo hacen por la dureza de sus corazones. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Han pasado los siglos y se sigue destacando la misma verdad, sea en la época patriarcal, el tiempo de Esteban, el día de la Reforma u hoy. Los hombres aman más las tinieblas que la luz y actúan conforme a sus deseos. Si esta fuera toda la historia, es bastante negro el panorama. No habría esperanza alguna y mejor deberíamos dedicarnos a otra cosa, tirar la toalla o bajar la cortina. Porque si es el estado y la condición permanente del hombre, entonces no hay nada más que hacer. Pero bendito sea Dios, que hay esperanza. Dios no ha abandonado su creación, porque Él está presente. Él siempre está presente. Aún la noche más oscura no dura para siempre, y pronto irrumpe el sol de justicia. Este conocimiento lo tenía Esteban. Por eso él no dudó ni un segundo, no comprometió su integridad. Él sabía que Dios no se ausenta. ¿Lo sabes tú? Esta verdad podrá no gustarle al impío. ¿Cuál? La de la omnipresencia de Dios. Pero es un gran consuelo para el creyente. José solo había hecho lo que agradaba a su padre Jacob y fue vendido como esclavo. Tenía 17 años solamente, pero después de 13 años de esclavitud y de haber padecido calumnia y cárcel, fue alzado como gobernador de Egipto. ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Cómo es que alguien vendido como esclavo, que fue calumniado y que terminó en la cárcel, pasa a ser ahora gobernador de Egipto? Hermanos, es tanta el impacto que hizo en mi vida cuando leí por primera vez esto, hace muchos años, y que cambió mi manera de vivir y mi forma de ver el mundo. Quiero compartirlo contigo, porque esto trae mucha alegría y ha sido fuente de consuelo a mi corazón. Quiero compartir contigo este gran secreto. En el capítulo 39 de Génesis, en 3 oportunidades se repite una frase. ¿Cuál es ella? Jehová
estaba con José. Esta frase no se le ha escapado a Esteban. Sigue su discurso en el versículo 9 de Hechos 7. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Fue vendido? Sí, pero Dios estaba con él. ¿Fue esclavo? Sí, pero Dios estaba con él. ¿Fue calumniado? Sí, pero Dios estaba con él. Sí, sus hermanos lo odiaban y lo aborrecían, le tuvieron envidia, pero Dios estaba con José. Y hermano, ¿qué importa el odio de los impíos o las envidias de los envidiosos si Dios está contigo? ¿Qué te puede importar? Como dice el salmista: no temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está con él. En el año 325 se convocó el primer concilio ecuménico en Nicea. Allí fueron condenadas la doctrina arriana y su principal proponente junto a sus seguidores. Sin embargo, 7 años más tarde, el emperador Constantino lo perdonó y quiso que Arrio, que este era el proponente de esta doctrina extraña, y quiso que Arrio fuera restaurado al presbiterio en Alejandría. Y le ordenó al obispo de allí, Atanasio, el obispo a quien despectivamente llamaban el enano negro. Mire qué aprecio. Este Atanasio se negó a cumplir la orden del emperador, a menos que Arrio se retractara de su creencia. Arrio no aceptó. Él tenía el perdón del emperador y la orden del emperador de que sea restaurado a la comunión como presbítero ahí en la iglesia. Atanasio lo rechazó. El emperador le suplicó primero y lo amenazó después. Sin embargo, Atanasio permaneció firme. Finalmente Atanasio fue condenado al exilio y lo exiliaron al sureste de Alemania, que era en ese entonces el lugar más alejado del Imperio Romano, y además un lugar ciertamente muy distinto del norte de África, porque de ahí era Atanasio, Alejandría. Despojado de sus funciones pastorales, lejos de su gente, olvidados por sus amigos y en un clima inhóspito para él, solo y abandonado Atanasio, alguien, compadeciéndose de él, le escribe: Atanasio, estás solo contra el mundo. A lo que Atanasio respondió: Dios y yo somos mayoría. Atanasio sabía que Dios estaba con él, y eso le hizo ser firme y continuar firme y resuelto en sus convicciones. La fidelidad de José, la valentía de Caleb y Josué, el coraje de David frente a Goliat, la osadía de Daniel, la perseverancia de Nehemías, todos y cada una de estas acciones se deben a un denominador común: la certeza de la presencia de Dios en sus vidas y en su entorno. Porque Dios ha prometido: no te dejaré, ni te desampararé. ¿Pero acaso esto ha sido así solo en tiempos bíblicos? No, hermanos, por cierto que no. Jan Hus, Jerónimo Savonarola, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox experimentaron la bendita presencia de Dios y permanecieron fieles, aunque todo un imperio y monarquías y gobernantes se levantaron contra ellos. Ellos permanecieron firmes. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. John Bunyan
David Brainerd, William Carey, William Wilberforce, Henry Martin experimentaron quebrantos y oposición, pero ellos sabían que Dios estaba con ellos. Todos ellos, igual que José, sabían que Dios estaba con ellos. Y al igual que José en el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría. Ningún creyente está, ni estará nunca solo. Me invocará y yo le responderé, dice el Salmo 91. Con él estaré yo en la angustia. ¡Qué bendita promesa! No tenemos una promesa de ser librados de la angustia, pero tenemos la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros en la angustia, y eso, créame, hace una tremenda diferencia. El Salmo 107 en 4 oportunidades dice: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esa es la historia de mi vida. Esa es la historia de la vida de cada creyente. Clama al Señor en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. La sola excepción a este consuelo fue experimentado por nuestro Señor en la hora más negra de la historia. Ya Isaías lo había profetizado. Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento. En Mateo capítulo 27, los versículos 45 y 46, nos introduce a este misterio. Allí dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad en la plena luz del día. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él, que siempre vivió en la presencia de Dios, cuya intimidad eterna le hacía conocer los pensamientos y la voluntad del Padre, que nunca hizo mal alguno, ni se halló engaño en su boca, que anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, limpiando leprosos y dando vista a los ciegos. Él, que restituía al hombre a una dignidad perdida por el pecado, y que fue consuelo de viudas y pecadores, ahora pendía en la vergonzosa cruz. ¿Por qué? Porque cargaba sobre sí mis pecados. Ya lo había dicho Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no tuvo el consuelo que tú y yo tenemos en la hora de aflicción. Y nuestra aflicción jamás será ni siquiera en grado mínimo semejante a la que tuvo el bendito Hijo de Dios. Por eso cuando Juan ve al Señor acercarse y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué le rechazaron? ¿Por qué rechazas tú al Señor? Él fue abandonado por el Padre para que tú no seas abandonado eternamente.
El sol se ocultó en aquella hora siniestra. Él no quiso alumbrar la hora de los poderes de las tinieblas. Todo parecía perdido y parecía el triunfo de las tinieblas. Pero, maravilla de maravillas, yo no sé explicarlo. Y mis palabras, hermanos, son torpes para fijar en tu mente este misterio de la gracia de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo? ¿No toma en cuenta tus pecados? ¿No toma en cuenta mis pecados? Pero si son tantos. Ellos llenan el mundo y contaminan el universo de este Dios santo. ¿Acaso esto es tan difícil de creer? Esta inmensa multitud de pecados fueron cargados por Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por ellos. Y cuando Él dice en la cruz, consumado es, está hablando de que ya es posible para el pecador que no le sean tomados en cuenta sus pecados. ¿Qué provoca saber esto? Hay gozo, hay alegría, hay gratitud en tu corazón. Que Dios no tome en cuenta nuestros pecados porque han sido cargados sobre Cristo. Y ahora, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice Pablo allí en Hechos 17. Este es el Cristo que predicaba Esteban. Este es el Dios que él conocía y no podía callar. Viene un día, hermanos, cuando compareceremos ante Él. Recuerda que Él es. Él dijo, yo soy el que soy. Él es. Él es el yo soy. El eternamente presente. Que no seas consciente que estás hoy en su presencia no invalida el hecho de que hoy compareces ante Él. Hoy, en esta hora, estamos ante Dios. Recházalo y te perderás eternamente. Acéptalo y tendrás vida eterna. Vivirás en Él, con Él y para Él. Y en esta vida te dará gracia y sabiduría para que seas fiel, como José. Dios tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.